A ver, examen de resistencia LGTBQ. Planteamiento. Un problema de física social. Si una manzana cae y te da en la cabeza, es por gravedad. Y si te la ha tirado un heteroespañolito hijo de puta de derechas que cree en Dios, es homofobia. Primera pregunta. ¿Revisten estos dos hechos la misma necesidad? Segunda pregunta. ¿Cómo evitar que caiga la manzana? Tercera pregunta. ¿Cómo reaccionar cuando un homófobo te tira una manzana? Cuarta pregunta. ¿Son equiparables la gravedad y la homofobia? Quinta pregunta. Opción múltiple. Si tiras por un acantilado a un heteroespañolito hijo de perra de derechas que cree en Dios y cae despachurrado contra las rocas, A. ¿Es homofobia? B. ¿Es pasarse 7 pueblos? C. ¿Es la mera ley de la gravedad? D. ¿Es la ley de acción-reacción? O E. No lo haría, pero da gustito pensarlo para mis adentros. Hola, somos Carolina Meloni y Juan Manuel Aragüés, profesores respectivamente de la Universidad Europea y de la Universidad de Zaragoza, y querríamos dialogar un poco los dos sobre el libro de un amigo común, desaparecido desgraciadamente hace ya unos años, Paco Bidarte, y el libro es La ética marica. Hola, Juanma. Hola, Carolina. Un placer estar. Pues sí, Juanma, como señalabas, ya hace 12 años que Paco Bidarte nos dejó y este es su último libro, que a mí me parece muy interesante señalar que fue un libro escrito con una premura y con una urgencia. Solo fue escrito en 3 semanas, durante el mes de junio del año 2007, en su casa del barrio madrileño de Lavapiés. Y luego Paco, cuando ya la enfermedad empezó a dar sus síntomas, bueno, es como que resignificó muchas de las cosas que aparecen en el Ética Marica, intentando comprender esa rabia que aparece en el libro a través de la enfermedad que tenía, ¿no? Y a mí, bueno, esa cuestión autobiográfica me parece fundamental para entender muchas de los planteamientos políticos que nos está señalando Paco Bidarte en este libro, ¿no? Porque realmente el libro, desde el principio, es una bofetada que se nos da, ¿no? Y él mismo dice, esto no es un libro, es casi un interruptor, algo que corta la corriente, ¿no? Esa corriente un poco de desidia o de dejarnos atrapar por los dispositivos del poder que poco a poco van fagocitando pues, todas nuestras luchas, anhelos y deseos, ¿no? Y creo que esa es como la sintonía en la que tenemos que leer el Ética Marica, ¿no? Como una especie de vómito, de grito de rabia y también como una herramienta que yo creo que era en el fondo lo que Paco nos quería legar con este libro, una herramienta contrahegemónica, ¿no? Una herramienta, bueno, pues para de alguna manera enfrentarnos, cuestionar e intentar salir de los dispositivos de poder o de opresión que tenemos. Además, yo creo que Paco consiguió lo que pretendía, porque a mí me regaló el libro pues antes de que se le declarara la enfermedad, y yo me lo leí el mismo día que él fallece, cuando recibo el mensaje, y lo leí de tirón, y no sabía si lloraba de pena por la pérdida de Paco o de risa por el contenido del libro, porque es un libro al mismo tiempo que es potente, pues también tiene unos toques de humor brutales, por eso he querido empezar leyendo lo que he leído, ¿no? Es un libro que consigue removerte. Yo recuerdo que al principio lo miraba con una cierta distancia, porque el título pues parecía como que no me interpelaba, que no me decía, no era lo que yo estaba trabajando en ese momento, ¿no? Y sin embargo, lo que me parece, cuando lo leí, me quedé absolutamente estupefacto, porque la ética marica no es la ética de los maricas, sino que es una determinada concepción de la ética que a mí me parece absolutamente precisa, interesante y muy ajustada a las necesidades políticas que tenemos, ¿no? Que la ética marica de Paco, en realidad lo que está planteando es una ética de las minorías, una ética de los oprimidos,
y la necesidad de la alianza de todos esos discursos. No es una ética del particularismo desde una perspectiva muy concreta, que sería la LGTBQ, etcétera, sino que Paco, en realidad, el mensaje que manda al final, entiendo yo, no sé si lo compartirás, es que hay que generar una alianza de luchas de todos los oprimidos, de todas las oprimidas, y que maricas en realidad son todos aquellos que están sufriendo algún tipo de opresión y que por lo tanto tienen que enfrentar la opresión y hacerlo de tal manera que su lucha resuene con otras luchas para generar un proceso político poderoso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí la ética marica, empiezo un poco con lo que señalabas del humor. Creo que hay casi como un humor y una ironía nietzscheana brutal. O sea, yo he soltado carcajadas al leerla, ¿no? Bueno, era muy propio de Paco ese humor y esa ironía, ¿no? También hay, como señalabas, casi una tradición benjaminiana, diríamos, de los oprimidos, ¿no? De una resignificación del ethos y del espacio de lo político, precisamente a través de todas esas subjetividades que se han quedado fuera de ese espacio de lo político, ¿no? Y es verdad que ese concepto de marica no se está refiriendo directamente a una subjetividad marica, hombre, de una determinada clase social, incluso blanco, podríamos decir, ¿no? Al contrario, hay una crítica brutal a ese tipo de marica, ¿no? Y el concepto de marica que él está utilizando es precisamente el concepto más bien del oprimido, ¿no? Y en ese marica nos podemos incluir todas, nos podemos reconocer todas, ¿no? Porque hay pues una teorización de lo que son todas las opresiones que nos atraviesan, ¿no? Precisamente sobre eso simplemente voy a leer ni siquiera es un texto, una frase de él, por lo que señalabas, ¿no? de la ética de los oprimidos, como él propone, y una de las mayores propuestas políticas para mí que tiene el libro es esa resignificación del ethos desde la minoría, desde la no universalización, desde una ética que no valga para todo el mundo, desde una ética que parta de la diferencia, que no de la individualidad, ¿no? Y de cómo nos construimos como sujetos políticos a través de ese ethos, ¿no? Y esta frase, que para mí es una de las fundamentales del texto para comprender ese giro que da Paco entre una ética con mayúsculas, diríamos, y una ética minoritaria, una ética más molecular en el sentido deleuziano, ¿no? del término, dice: no hay más justicia ni más ética que la que nace de las calles, de las pateras, de las barriadas, de las plazas, de la opresión, de unas nalgas desnudas, ¿no? Como él precisamente ve en la ética que la única ética que podemos construir esos oprimidos es a través de esas alianzas que tú mismo señalas, y que Paco habla de una especie como de comunidad de esos oprimidos a través de la solidaridad, ¿no? El giro también que da en la solidaridad me parece muy importante, ¿no? Para entenderlo. Y además, que como apuntabas, él lo remite a situaciones, no habla nunca de esencias. A mí eso me gusta mucho, ¿no? Que no sea un planteamiento esencialista, que quizá el título pudiera hacer pensar que va en esa dirección, ¿no? La homosexualidad te da un privilegio ético, nada más lejos del planteamiento de Paco, ¿no? Paco no va buscando esencias que nos configuren políticamente, sino que lo que va señalando son prácticas que nos confrontan al poder y que entonces permiten ese proceso de alianzas del que hablábamos, ¿no? Claro, porque además del sujeto político que él está hablando es precisamente un sujeto político que se construye a través de esas prácticas. Dice, no hay más identidad que la identidad política, y como todas esas prácticas, tanto las opresivas, podríamos decir, o sea, como todo ese sistema estructural de opresiones nos constituyen como sujetos oprimidos, pero a la vez podríamos invertir, ¿no? esa opresión para generar esas alianzas, ¿no? O sea, y generar otro tipo de identidades no esencialistas, como bien ha señalado. Incluso él hace una crítica radical a lo que es el movimiento LGTBIQ en un sentido más acomodado, incluso a los propios maricas. El libro
empieza de manera muy honesta diciendo que él se siente muy incómodo erigiéndose en el portavoz de ningún colectivo. Dices más, o sea, siempre las maricas hemos intentado de alguna manera hacernos con la lucha política, y hay una frase brutal que dice: siempre cogemos el altavoz en las manifestaciones, ¿no? Y dice: yo no soy nadie para hablar de un transexual o de una prostituta o de una lesbiana, ¿no? Que son las que más han sufrido las opresiones, mucho más, dice, que los maricas, ¿no? Pero genera también esa duda hasta en el propio sujeto marica, ¿no? Aunque el libro se llama Ética Marica, está cuestionando esa posición hegemónica que han tenido muchos gays dentro del movimiento LGTBI. Yo creo que además ese planteamiento nos permitiría resolver algunos de los problemas que tenemos en nuestra práctica política actual, ¿no? En que nos empeñamos en intentar determinar quién es el sujeto, qué identidad es la que tiene que agruparnos, y entonces surgen discursos del obrerismo, o a veces de un feminismo que entiende que solamente deben ser las mujeres las que intervengan, cuando el planteamiento que hace Paco yo creo que nos lleva en la dirección de decir que, bueno, pues que contra todo aquel que lucha contra el capital pues forma parte del movimiento obrero, por decirlo de alguna manera, y todo aquel que lucha contra la opresión de género pues forma parte del sujeto activo en esa lucha, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy... de la misma alianza. Y hay muchísimas feministas que están cuestionando desde el mismo punto de vista, ¿no? Que hace Paco, esa lógica esencialista dentro de los movimientos sociales, dentro del propio feminismo, ¿no? Como decías tú, aunarnos en torno a una identidad, bueno, ya de un esencialismo biológico sería, bueno, que lo hay, ¿no? Dentro del feminismo, pero ni siquiera dentro de una identidad cultural o construida, pero que nos define también como mujeres, ¿no? Es lo mismo que afirma Paco, ¿no? Y que la única manera que tenemos de enfrentar al imperio, como señala Paco, es con esa lógica de alianzas, ¿no? Pero a veces resulta tan inconcebible pensar la lucha contra el poder o contra sus dispositivos desde la antagonía, desde la diferencia y no desde las esencias, ¿no? Que al final yo creo que eso paraliza mucho más nuestras luchas y nuestros anhelos que ponerlas en marcha, ¿no? Sí, la verdad es que a mí ha sido un libro que me ha sido muy útil para desarrollar mis propias reflexiones políticas, y como he dicho antes, pensé que me iba a encontrar con un libro de la particularidad y me he encontrado con una herramienta maravillosa pues, para pensar lo político desde una perspectiva tremendamente amplia, y que además lo hace con un enorme sentido del humor, ¿no? Por lo que yo creo que es un libro tremendamente recomendable en su lectura. Sí. Además yo creo que era la intención de Paco, aunque él dice en más de una ocasión que no tiene recetas, que no se quiere erigir en portavoz de nada, que ni siquiera ese libro sabe si va a tener algún tipo de efectividad. Yo creo que Paco solo concebía la filosofía y el pensamiento como una forma de intervención en lo real, y como pues también la única manera, igual que, bueno, no la única, tenemos muchas, ¿no? Pero una de las maneras que tenemos para intentar algún tipo de transformación social, ¿no? Y yo quiero pensar que se lo ha conseguido, ¿no? Porque además él dice en algún momento, ya con que una persona se remueva, se ría con esto, es más que suficiente, ¿no? Y creo que sí, que la Ética Marica es un texto que va a dar para mucho, para muchas lecturas. Es una especie de caja de herramientas, ¿no? Que nos encontramos eso para pensar desde conceptos filosóficos muy clásicos, como es el propio concepto de ética, la diferencia entre ética y moral, hasta pensar cómo se construyen los sujetos, las subjetividades, el concepto de comunidad. Él desde el principio aclara que es un libro escrito en 3 semanas, que ni siquiera lo corrigió, que no tiene citas ni referencias, que no quería un libro académico, que quería que sea un libro que llegara a todo el mundo, ¿no? Pero tiene una profundidad, por mucho que él diga eso y por mucho que utilice siempre, bueno, su lenguaje tan macarra, ¿no? Tan propio de Paco,
tiene una profundidad conceptual y está utilizando a tantos autores, y desde la filosofía hasta del pensamiento político, del feminismo, de la teoría queer, que lo hace, pues como él dice, casi un libro dinamita, ¿eh? Bueno, pues este era el libro que os queríamos presentar. No creáis que hemos dicho todo esto por el cariño que le teníamos a Paco, que también, sino porque verdaderamente, es como ha dicho Carolina, es una verdadera herramienta para afrontar el presente, para trabajarlo y para desarrollar una política alternativa.